Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritaba: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Jesús enseñaba con autoridad. Hermanos, este evangelio proclamado nos plantea una cuestión muy importante. El evangelio, tal como se proclama hoy, como lo escuchamos hoy, nos transmite fielmente la enseñanza de Jesús. ¿Por qué pienso y me planteo esta interrogante? Porque si no permanecemos fieles a su doctrina, a su enseñanza, no tendremos autoridad. He ahí la causa y la razón por la cual muchas personas abandonan la verdadera fe santa y católica. ¿Cómo debemos interpretar el contenido de los evangelios? La Iglesia tuvo mucho miedo de los exegetas que querían llegar hasta el pensamiento auténtico de los autores de la Biblia, más allá de lo que nos dice el texto en bruto. Créanme, hermanos, que para no perder el horizonte y para no enredarme, no es que prefiera quedar ignorante, sino que tenemos que orar y pedir muchas luces al Espíritu Santo para poder discernir lo que se nos expone y lo que se nos enseña. Definitivamente que siempre han existido especialistas en exégesis, en sagradas escrituras, en escrutinios y en tantas otras situaciones que no las subvaloro y considero que son importantes para el enriquecimiento y el conocimiento del Señor, de parte de nosotros para con el Señor. Sin embargo, considero que el riesgo y la tentación de creernos los intérpretes auténticos y poder también congeniar con algunos planteamientos modernistas, como lo que está pasando hoy con la ideología de género y con la cultura web o lo que sea. Definitivamente, hermanos, que por ahí no va la verdadera doctrina católica. Sí es necesario hacer trabajos de investigación
pero siempre con la humildad de ir a orar y pedirle luces al Espíritu Santo, que es el autor, el que ha inspirado los escritos sagrados. Además, no podemos olvidar que las fuentes únicas que tenemos los católicos para ser los pilares de la fe son la Sagrada Escritura y la tradición, siendo esta última más antigua, más vieja que la primera. Exactamente. Y la tradición es también inspiración del Espíritu Santo. Hay un viejo refrán que dice, Vox Populi, Vox Dei, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Podemos decir que será la voz de Dios en tanto exista la coherencia en lo que sabemos que desea Dios, lo que hemos aprendido en la doctrina bimilenaria de la Iglesia y cómo lo vemos ante los acontecimientos que hoy estamos siendo testigos que acontecen. Hermanos, existe en nuestra Iglesia Católica un magisterio, y sin magisterio, es decir, sin la guía de esta Iglesia que es la madre y la maestra, vamos a dar palos de ciegos y explicaremos disparates e ideas acomodadas a nuestra conveniencia personal. Una señal que nos puede asegurar que estamos haciendo lo correcto es que este mensaje siempre interpela, zarandea, golpea, acalambra a quienes lo predicamos y a quienes lo escuchamos. Nunca el Evangelio se va a acomodar a los acontecimientos y a los intereses de las ideologías de este mundo, pues no podemos olvidar que uno de los grandes enemigos del alma y que no quiere que salvemos el alma es el mundo, con sus seducciones y sus placeres y tentaciones. Podemos pensar que esta doctrina santa y católica es invariable, sí lo es. Es inmutable, sí lo es, en su esencia. Ya en el umbral de este tercer milenio, que fuimos introducidos por el Papa Juan Pablo II, decía en aquel año jubilar del 2000, que el depósito de la fe es intocable. La enseñanza es la misma siempre, ayer, hoy y lo será mañana. Es decir, que lo que fue pecado ayer sigue siéndolo hoy y lo será también mañana. Pero ¿cuáles serían las novedades? Pues en los métodos, en el ardor que le debemos de poner a esta misión y sobre todo también la novedad de ir hasta los últimos confines de la tierra mediante esta globalización de la cual somos testigos, que es novedad contemporánea y que nuestros antepasados no conocieron. Ocupar los nuevos aerópagos, que son las redes sociales y estos medios que nos permite pasar las fronteras y también trasegar los océanos, llegando hasta los últimos confines de la tierra. Me comentaba una feligrés, una persona un día de esto, sobre la labor que ella realiza de propagar este mensaje, esta predicación y esta reflexión del Evangelio diario. Y me decía, es que es mi obligación compartir con mis contactos este mensaje de salvación y esta interpretación que me dice a mí, según lo he aprendido, que estamos en lo correcto. Me llamó la atención más que lo primero, lo segundo, porque aunque esta persona está consciente
que lo que se le comparte, a su vez, ella lo tiene que transmitir y compartir con los demás. Y esta es la misión de la iglesia. Además, me llamó la atención que dijo, siento que la interpretación es la correcta, porque es la que siempre yo escuché y aprendí desde mi familia cuando era una niña. Y efectivamente le contesté, ustedes también tienen al Espíritu Santo. Ustedes también saben discernir si lo que se dice huele bien o huele y apesta mal. Y me quedó mirando y me dijo, es así, Señor. Definitivamente, pues, hermanos, que debemos preguntarnos si tenemos autoridad para ser también transmisores de este mensaje. La autoridad de Cristo, porque Él es Dios, es incomparable. Él enseña, como dice, con autoridad el texto y no como los escribas. ¿Por qué se compara aquí en la autoridad de Cristo y la no autoridad de los escribas? Porque sencillamente los líderes religiosos judíos decían una cosa y hacían otra. Y con eso inmediatamente nos descalificamos ante quienes nos escuchan, ante quienes nos ven. Porque no solamente escuchan el mensaje, sino que también leen en el libro de nuestras vidas y están atentos a nuestras actitudes, sobre todo en lo que respecta a la caridad. Podríamos también pensar que hay quienes hacen trampa mediante la hipocresía, lo cual es novedad, no es novedad, porque ya en tiempo de Jesús, estos mismos hipócritas fariseos y escribas pensaban ellos que engañaban con su populismo antiguo a las personas. Mas en este populismo moderno, donde también somos testigos de algunos que dicen enseñar el evangelio, creo que bien les puede caer aquella advertencia que hizo Jesús a sus discípulos. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque estos falsos líderes religiosos dicen una cosa y hacen otra. ¿Saben ustedes, hermanos, dónde se ve quién es quién? Si verdaderamente lo que se nos habla, lo que nos predica, está en coherencia con su modo de vida. En las crisis, en los momentos de persecución, de encarcelamientos, en los momentos en que hay que dar la cara por Jesucristo. Cuando tenemos que defender, cuando tenemos que levantar la voz por aquellos que se les quiere silenciar y callar. Ahí es donde se ve, cuando se pone la carne en el asador, si verdaderamente esta persona carece o tiene autoridad. Y esto no solamente en el ámbito religioso, en el ámbito familiar. Como un padre, una madre de familia va a poder dar una orden a sus hijos si estos no son capaces de disciplinarse y de dar el ejemplo con su modo de vida a sus vástagos, a sus hijos? ¿Cómo queda un padre de familia que le diga al hijo que ya tiene uso de razón: hijo, no consuma licor, no sea vicioso? Si no hay viernes y sábado que el padre de familia tienda la mesa y se pegue unas grandes emborrachadas. No tiene autoridad. Esto mismo acontece en todos los ambientes donde el que está al frente como líder y al que se le van a pedir cuentas por lo que se le ha confiado, ha de tener coherencia en lo que dice, lo que pone, lo que habla y cómo vive.
Nos equivocamos las veces que pensamos que podemos esconder y llevar una doble vida. Esconder el pecado, esconder la pasión dominante, coquetear con un pecado que puede ser el de la codicia, el de la ambición, que puede ser el de la lujuria o un pecado de envidia, que muchas veces pensamos que lo podemos esconder, pero no, porque los ojos son espejos del alma, y como se dice hoy por ahí, lo que no dicen las palabras lo gritan las miradas. Hermanos, en este evangelio se nos dice que tenemos que pedirle al Señor que nos dé equilibrio, coherencia, para que lo que decimos sea también aplicado en nuestra propia vida. La autoridad no te la dan los títulos que puedes colgar en la pared, ni las nominaciones y nombramientos que pueden venir de altas cúpulas, incluso religiosas. Eso no nos da la autoridad. La autoridad no la da el sombrero grande y alto que nos podemos poner en la cabeza o el gran estolón que puede cubrir la mitad del cuerpo y llegar hasta los tobillos. Eso no da la autoridad. Pues ya los fariseos también, dice Jesús, que les gustaba pasearse con amplios ropajes y que la gente los saludara, los inclinara, les besara la mano y que los llamaran maestros. ¿Acaso no vemos lo mismo también hoy? Pero pobre de aquellas personas que piensan que por las designaciones, las nominaciones y los nombramientos les llega la autoridad. No, si no llega esa autoridad con la gracia que viene de lo alto, vamos a quedar completamente en evidencia como los más hipócritas y desnudos por completo, como los más incapaces e ineptos ante situaciones que no imaginamos ni esperamos jamás, porque la ambición nos tapaba y no nos permitía ver a lo que nos queríamos meter. El demonio conoce perfectamente quién es Jesús. Y aquí lo dice, que el endemoniado reconoció públicamente quién es Jesús, el Santo de Dios. ¿Saben qué, hermanos? También el pueblo santo de Dios tiene el sensum fidelium, es decir, el buen olfato para saber quién es quién en las predicaciones, en las celebraciones y en la administración de los sacramentos. Y aunque estos últimos, como dice la teología, actúan ex opera operato, es decir, que la gracia va hacia quien la pide con humildad y rectitud de corazón, aun cuando la cañería no es la más digna, conviene, para que tengamos autoridad, luchar contra nuestras apetencias y miserias, para hacernos dignos de lo que el Señor nos ha confiado. Amén.